Ahí estoy grabando. Bueno, entonces, recordando que cualquier proyecto CEPTED se acoge, podríamos decir, a un ciclo de proyecto de 4 fases, que estas pueden ser más o menos extensas, más o menos profundas, pero siempre son las 4 fases de diagnóstico y levantamiento de línea base con indicadores de evaluación, diseño, la implementación de la estrategia y finalmente la evaluación. Entonces, en estas 4 fases se mueven nuestros proyectos, ya sean de primera, segunda o tercera generación de CEPTED. Lo que vamos a ver ahora son herramientas, y lo que estamos viendo en este módulo, herramientas de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? ¿Cómo podemos lograr esta foto de un problema socioambiental? ¿Y con qué herramientas contamos? Entonces, de eso se trata este módulo. El objetivo es que ustedes, primero, entiendan lo que es un diagnóstico, que nosotros en jerga más simple decimos que es una foto de un problema socioambiental en un momento de tiempo con comunidades específicas, y cómo construimos esa foto que nosotros sacamos. ¿Por qué hacemos la semejanza, la similitud con una foto? Porque uno puede levantar un diagnóstico en un momento de una línea de tiempo, pero ese diagnóstico tiene una duración, porque como estamos viendo múltiples variables, probablemente en un año más habría que repetir el diagnóstico, porque la foto podría cambiar. Entonces es importante esa consideración. Vamos a partir viendo qué tipo de información requiere este diagnóstico CEPTED. La primera información que nosotros necesitamos es información cuantitativa y también información cualitativa. Estos dos tipos de información son distintos, pero se complementan. Con información cuantitativa, lo que nosotros buscamos son datos, lo más objetivos posible, que describan la situación tanto social como ambiental, urbana y delictiva de un entorno. Y si lo miramos desde la perspectiva de CEPTED de tercera generación, tendríamos que considerar, podría ser en el ámbito social, pero también podríamos abrir otro cajoncito donde pusiéramos información, por ejemplo, sanitaria, que sería muy importante. Y esa información objetiva, cuantitativa, ojalá de fuentes fidedignas, puede ser de la policía, de los ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, y lo que buscamos es definir el perfil del barrio. Muchas veces en estos países donde habitamos, no necesariamente la información estadística está desagregada a un nivel barrial, muchas veces está a nivel comunal. Si nos metemos en la página de la comuna de Puente Alto, por ejemplo, va a estar la información administrativamente de la comuna de Puente Alto, pero no del barrio específico del Caleuche, por ejemplo, que es un barrio de Puente Alto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Trata de buscar cruzar esta información a escala comunal con otros tipos de instrumentos que se hayan aplicado a escala más pequeña, a escala barrial. Entonces tenemos la información cuantitativa, que nos tiene que dar elementos lo más objetivos posibles. Número de delitos, tipos de delitos, frecuencia de delitos, número de escuelas, cantidad de metros cuadrados de área verde, por ejemplo, tipo de vivienda, metros cuadrados por vivienda, tipo de cantidad de hospitales, servicios de asistencia hospitalaria, cobertura de ambulancias, en este caso del COVID, por ejemplo, entre otra información, para sacar el perfil más objetivo de esta información cuantitativa. Y luego está el tipo de información, que es muy de CEPTED, que se llama información cualitativa. Y esta información cualitativa, en CEPTED particularmente, uno la busca con distintas herramientas. Y estas herramientas pueden ser herramientas que se usan a escala comunitaria, o también hay muchas herramientas que nosotros usamos en escuelas. Como muestra acá como muestra la imagen de la presentación, la primera herramienta que yo quiero destacar son las manuales o guías de diseño CEPTED. Ya a nivel mundial, si uno se mete, por ejemplo, a la página web de la ICA, www.cepted.net, o si simplemente pones en Google, pones manual CEPTED o CEPTED Guideline, te debieran aparecer muchísimas guías que cuentan con distintos instrumentos, cómo se hace un focus group, o cómo se hace una asamblea participativa, y existen distintos manuales que de alguna manera describen esto. Nosotros en el Google Drive
les vamos a subir manuales, o ya hemos subido, pero podemos seguir complementando con descripciones de estos instrumentos. Y lo que yo quiero ahora es como profundizar en aquellos instrumentos. Yo sé que muchos de los estudiantes que están en línea hoy día los aplican, los conocen y los enseñan, pero quiero mostrarles algunos que son clásicos de la metodología CEPTED, especialmente de segunda generación, y que se utiliza mucho en Hispanoamérica. Lo primero es la marcha exploratoria de seguridad, que como ustedes ven en la imagen, es un instrumento de diagnóstico ambiental que recoge la percepción del nativo experto o del vecino experto respecto a su territorio. Y al territorio especialmente donde se va a intervenir, porque nosotros podemos aplicar una marcha exploratoria de seguridad en el barrio donde viven los vecinos, pero también puede ser en una escuela donde asisten los niños del barrio, por ejemplo, o en un futuro proyecto de un parque, o en un parque existente. El instrumento de marcha exploratoria de seguridad, como yo les decía, es una encuesta bien estructurada que va contestando individualmente cada habitante del barrio, pero la gracia que tiene, o la diferencia, y por qué se llama marcha exploratoria, porque se hace caminando. Entonces acá vemos fotos de vecinos y vecinas que primero leen el cuestionario en una sala vecinal, por ejemplo, en un colegio, acuerdan un recorrido y salen a caminar, y van contestando este cuestionario en la medida que van avanzando en su recorrido. Las personas que han aplicado esto, está Mercedes, Max, Carlos, bueno, Jorge, Daniela, yo sé que ya los conocen harto, y después nos van a poder platicar sus experiencias de la marcha, pero lo interesante y lo que yo he escuchado es que nos dicen que es como ponerse los anteojos CEPTED cuando uno hace una marcha. Cuando empiezas a poner conciencia en ciertas cosas del espacio que tú probablemente recorrías todos los días y que no te habías dado cuenta, como que está rota la luz, como que efectivamente hay lugares donde esconderse o donde esconder un botín, los campos visuales están obstruidos por árboles que están muy crecidos, entre otras situaciones. De hecho, en el Google Drive les pusimos ahora con audio el video de marcha exploratoria que ejemplifica esto. Después, una segunda herramienta que es muy útil es la que nosotros llamamos los talleres de dibujo. Y es una iniciativa CEPTED que se llama Sueña tu ciudad. También les vamos a compartir videos de esta iniciativa que se ha hecho en México, en Honduras, en Chile, Max ha hecho, en Guatemala se han hecho también, y que es muy bonita en varios países. Y lo que busca es hacer participar a personas de distintas edades, se da muy bien con niños, pero también pueden ser adultos y adultos mayores también, para que proyecten en una cartulina cómo ven o cómo perciben su entorno. Y en esta proyección nosotros hemos desarrollado un método en equipo hace mucho tiempo para analizar lo que están proyectando desde una óptica de CEPTED, basados en psicología clínica y psicología ambiental. Y es muy interesante los resultados que uno obtiene. ¿Y por qué es interesante? Porque en la percepción de temor urbano, por ejemplo, que es una emoción básica, que nos alerta a todos en caso de peligro, de alguna manera se registra a nivel inconsciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y aplicamos un taller de nube de los sueños en una escuela donde hay actividad de maras, probablemente que de forma indirecta en la cartulina, niños que están amenazados o que sienten que su familia está amenazada, pueden registrar esta situación. De alguna manera se ha visto que es mucho más efectivo hacer este tipo de consulta indirecta que hacerlo de manera directa, porque de manera directa muchas veces la persona que es entrevistada, independiente de la edad, se bloquea y no da información. Entonces, la iniciativa de Nube de los Sueños, junto a las marchas exploratorias, son instrumentos de CEPTED para obtener información cualitativa muy, muy enriquecedora para un proyecto. Otro instrumento que es muy útil, a mí me gusta mucho, bueno, acá viene mi default o mi defecto como arquitecta, son las maquetas participativas. Y con maqueta participativa ya estamos hablando de un nivel de transición entre la fase de diagnóstico y la fase de diseño. Una vez que nosotros completamos un diseño de un barrio o de un territorio que vamos a intervenir, con información cuantitativa y cualitativa, aplicando variados instrumentos diagnósticos, generamos una cartera de intervenciones. Y acá también aclarar algo importante, las intervenciones no necesariamente son ambientales o son físicas,
También pueden ser sociales, y también son muy válidas, o pueden ser socioambientales, considerar las dos. Entonces eso también es importante para que lo consideren en sus proyectos que van a empezar a desarrollar. Si hablamos de CEPTES de tercera generación, que era más evolucionado de acuerdo a la pirámide de Maslow, respecto a la trascendencia y a las necesidades un poco más de calidad de vida, también podemos considerar intervenciones que van en esa línea, o en esta emergencia del COVID, intervenciones que son sanitarias. Una vez que tenemos nuestra cartera de intervención o cartera de proyectos sociales, ambientales o juntos, nosotros, en un caso en que no estuviéramos en esta emergencia sanitaria, iríamos a la comunidad, como muestran las fotos, y contrastaríamos esta cartera de proyectos con la comunidad para pasar a la fase de diseño participativo. En esta fase lo que buscamos es que la comunidad participe desde el inicio del proyecto. Por ejemplo, si se decidió que se va a construir un área verde, una placita, que definan el programa que quieren en esa plaza, o qué tipo de actividades o qué gestión de actividades quieren para ese espacio, que fue un poco lo que muestran estas imágenes de un parque y centro comunitario que diseñamos en Tapachula, en México. Hay otra herramienta que es muy interesante y que podríamos decir que tiene como dos dimensiones, que es el mapeo o el mapping. Acá les estoy mostrando un mapeo que es bien conocido, este mapeo que muestra estos puntos azules y rojos y amarillos. Este es un caso en la comuna Puente Alto, pero este es un mapa de concentración delictiva y que está generado por una base SIC, Sistema de Información Geográfico, y es de Carabineros de Chile. Y está hecho en base a las denuncias. Pero al otro extremo está este otro mapa que se llama mapas de dispersión delictivo, que son distintos, que los creamos con un equipo de investigadores en la Universidad Católica en el año 2006, y que de alguna manera llegan a la escala barrial. Si ustedes pueden observar, es la escala de la vivienda, y muestran cada uno de los puntitos. En este caso es el centro de una elipse de temor, que les voy a explicar más a continuación cómo funciona. Lo que quiero ir es que también esta es una herramienta, el mapeo, que es muy útil. Y dependiendo del tipo de mapeo que nosotros hagamos, también el tipo de resultado que vamos a obtener, y la injerencia en un diagnóstico y en una cartera de proyectos posterior. Ahora voy a profundizar en explicar un poco lo que es este mapeo de dispersión. No es un instrumento barato, hay que decirlo porque toma tiempo. Es igual que una evaluación de impacto. En CEPTED toman tiempo, son investigaciones un poco costosas, pero nos arrojan información muy interesante. Entonces, no es bueno descartarlo, es bueno conocerlo, y ver también cómo uno le puede dar un giro, o cómo lo puede adaptar quizás de forma más simple a sus casos o a sus territorios. Este mapeo surge con una pregunta de investigación, y nosotros en esa época, en ese equipo de la Universidad Católica, queríamos investigar cuál era la relación entre la localización espacial de la delincuencia, y estábamos investigando dos variables, que es robo en el espacio público y áreas de temor. Este es otro tema importante considerar, que cuando uno hace investigación es tan multivariado el campo de investigación, que se sugiere harto acotar. Por ejemplo, un tema que uno podría investigar, que estábamos hablando con Daniela cuando partimos esta sesión, es el incremento de la violencia intrafamiliar al interior de las casas. Y eso ya en sí modela un problema de investigación. Y si se fijan, ahí yo me estaría focalizando en la violencia intrafamiliar, podríamos focalizar en una edad también. Pero en este caso nos focalizamos en robo en el espacio público y áreas de percepción de temor. Para eso busqué un caso, así como ustedes tienen su caso, que es un barrio. Acá yo también busqué un caso junto a este equipo, y partimos primero entendiendo el caso en el área metropolitana. ¿Y por qué esto? Y un poco Carlos lo ha comentado mucho siempre en comentarios, que desde la perspectiva más ambiental uno tiene que integrar información, porque somos un sistema, y somos un sistema interrelacionado de variables. Por lo tanto, lo que puede estar pasando en un barrio X de la capital puede estar impactado por los otros barrios aledaños, o incluso barrios que están conectados por un eje de transporte.
Esta imagen muestra la ciudad de Santiago con el anillo perimetral, la comuna, que es Caso de Estudio, que es esta comuna roja, y eje de transporte ese azul, que es como una de las principales vías de la ciudad de Santiago, y las vías Calipso son ejes estructurales que también son relevantes. Información que utilizamos en esa investigación, primero información dura, como yo les decía, cuantitativa, que es el gráfico en rojo, que muestra la delincuencia por denuncias. Es bien antigua la investigación, pero la metodología sirve como para que aprendamos. Y muestra cuál era la intensidad o la frecuencia de las denuncias de robo en esa época en esas comunas, que rankeaban como ser las más criminógenas de la región metropolitana. También teníamos información de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana respecto a percepción de temor, y también rankeaban, que es el gráfico con azul, teniendo un temor muy alto. Luego, cuando hacemos un zoom, podemos observar que en los dos planos que están abajo, con información de Carabineros, en estos mapas georreferenciados, se observa que el centro de Puente Alto, lo voy a mostrar acá con el cursor, está en azul, que es la más alta frecuencia de robos comerciales, y calza, porque efectivamente hay más locales comerciales. Y respecto a robos residenciales, podemos ver que la mayor frecuencia se desplaza del centro comercial de la comuna y se va a las zonas periféricas donde están las viviendas sociales. Entonces, cuando ustedes consigan su barrio y lo puedan describir, que es lo que están haciendo en este módulo, también es importante que vayan viendo en internet dónde pueden obtener esta información, tanto cuantitativa, ojalá cualitativa, respecto a el barrio que van a trabajar. Pueden ver en la página de la policía, en la página del Ministerio del Interior, lo pueden ver en investigaciones de universidad, todo se puede hacer online. Si es que ustedes quisieran también iniciar un proyecto un poquito más interactivo, podrían establecer una encuesta por Facebook, por ejemplo, o algún tipo de encuesta. Melissa, yo sé que es muy experta en eso y los puede ayudar también, si es que no saben cómo hacerlo, y si es que sus vecinos quieren participar online, que también podría ser una opción. Estuve platicando con algunos de ustedes que algunas comunidades tienen incluso una página de Facebook, entonces también pueden invitarlos a ser partícipes de esta investigación. Una vez que nosotros tenemos definido el perfil criminógeno del barrio o de inseguridad del barrio, ya sea de salubridad o ya sea de percepción de temor al crimen, es importante que nosotros entendamos cosas bien estructurales como de cómo se compone la ciudad, como por ejemplo esta imagen que muestra que el caso de estudio que elegimos, en este caso, estaba en una condición de doble periferia respecto al centro de Santiago. En este caso es muy periférico respecto al centro de Puente Alto, como estoy marcando con el cursor, pero respecto a la imagen grande, además, era muy periférico respecto al centro de Santiago. ¿Por qué eso es importante? No sé si leyeron la última columna de opinión que escribimos con Melissa, pero hablábamos de la condición de marginalidad. Y en esa condición de marginalidad, la situación de periferia, si no está bien resuelta por las políticas públicas, por los servicios básicos, extrema muchas veces la situación de crisis de un asentamiento, y especialmente en una situación de pandemia puede ser muy crítico. Entonces es importante que definan eso en sus proyectos. Una vez que nosotros elegimos esos casos, lo que hicimos fue modelar cómo eran los tipos de vivienda donde íbamos a intervenir, y descubrimos que habían distintos tipos de vivienda. Habían bloques, que son muy típicos en América del Sur. Son bloques de vivienda que se hicieron mucho en la década de los 80, 90, donde eran viviendas como cajoncitos, se ponían a las personas que postulaban a estas viviendas, con créditos bien bajitos, pero también eran carentes de servicios. Entonces, para esta investigación nosotros tomamos eso como ejemplo, pero también tomamos acá, si ustedes miran, son unas casitas. ¿Y por qué? Porque dentro de este entorno, el tener una casita era como un estrato social más alto. Y queríamos establecer comparaciones para ver si estas casitas eran más victimizadas que los bloques, o viceversa. Aplicamos una encuesta, que fue una encuesta bien ambiciosa, porque la aplicamos a 1100 hogares, generamos mucha base de datos,
Y la gran novedad de esa encuesta, que como les digo, yo las invito a que ustedes exploren y la puedan hacer por Facebook si quieren, o respecto a su caso, si es que es posible organizar eso, lo que hicimos fue sumarle un mapa. Y este mapa lo que iba a hacer es que la gente, después de contestar unas preguntas de investigación, después de contestar unas preguntas de victimización, de percepción de temor, de confianza en los vecinos, que teníamos, iban a marcar en el mapa dónde habían sido victimizados y dónde percibían temor, o dónde creían que se consumía droga, o dónde consumían alcohol. Ellos lo iban a marcar de dos formas. Iban a marcar con puntos los lugares donde ocurrían estos fenómenos, pero con elipses la percepción de temor. Entonces, obtuvimos información muy relevante. Y acá tenemos uno de los mapas que empezamos a generar. No sé si ustedes pueden observar y un poquito mirar. Acá lo que estamos mostrando son dos fenómenos. Los puntitos rojos son los robos en el espacio público. Ustedes se acuerdan que era una de las variables principales que estábamos midiendo. Y los puntos azules son el centro de elipses donde ellos marcaban la percepción de temor. O sea, ellos dibujaron, estos 1100 hogares dibujaron muchos planos donde marcaban las áreas donde tenían temor. Y lo que nosotros hicimos después fue transcribir toda esa información, la digitalizamos y sintetizamos la información de las superficies de temor a estos puntos, para poder establecer una comparación con los puntos rojos donde ocurría el delito. Cuando uno mira esto a primera instancia es un poco confuso y no se puede sacar una información a primera instancia, pero lo que hicimos luego fue separar los layers o separar los planos. Y dejamos solamente el plano de los edificios con el plano de los puntitos de robo. Queríamos tratar de entender por qué, porque en este barrio, que en realidad son como 4 juntas de vecinos, está el Caleuche, que es esta junta de vecinos, está Altos del Maipo 2, Altos del Maipo 3, y está el conjunto de las casas, que ahora no me recuerdo bien de los... Ah, no, perdón, San José 1, San José 2 y las casas, que es Altos del Maipo. Lo que queríamos entender por qué se localizaba en esas esquinas, por ejemplo, esta acá o esta acá, el robo y no en esta. ¿Por qué el robo estaba acá y no estaba acá? ¿O por qué el robo estaba acá, estaba cerca de un centro comunitario y no acá, en la mitad de la cuadra? ¿Qué variables o qué características espaciales o comunitarias estaban localizando espacialmente los delitos acá? Empezamos a analizar las teorías que decían de la decisión racional del delincuente, que probablemente el delincuente quería robar donde había más flujo de personas y podía escapar de forma más fácil. Empezamos a analizar si tenía que ver con que en esos lugares había menos control policial, y en una de esas horas de investigación, uno de los colegas dibujó esta línea, que nosotros llamamos finalmente el límite de apropiación comunitario, porque esta línea de alguna manera sale como de la desesperación, cuando uno quiere llegar a una conclusión y no descubre cuál es la conclusión. Y la pregunta era, ¿qué conecta todos estos puntos de robo? Esa era una pregunta muy simple, ¿qué los conecta? Y lo que descubrimos era que los conectaba, que en este lugar que llamamos el límite de apropiación comunitaria, descubrimos por las encuestas que hacíamos, que en este lugar decaía la vigilancia natural. Era un lugar donde los vecinos del barrio dejaban de vigilar o dejaban de cuidar. Y nos llamó mucho la atención porque ya que esta era una sola junta de vecinos, desde la perspectiva del límite, podíamos considerar que eran varias subjuntas. Por ejemplo, esta funcionaba como un bloque, esta funcionaba como otro y este como otro. Entonces el vecino de esta casa le gustaba vigilar hasta esta calle, pero no hasta acá. No sentía que su cuadra llegara hasta acá, solamente hasta acá. Los vecinos de este bloque vigilaban hasta acá, pero no hasta acá. Entonces le pusimos nombre al límite y se llamó límite de apropiación comunitaria. Y nos dimos cuenta que esta investigación nos estaba mostrando, perdón, que en un barrio podíamos observar muchas lógicas de agrupación.
que también puede estar pasando con los barrios que ustedes tomaron en consideración. Y que la percepción de temor se localizaba en esta nueva lógica de agrupación con distintos patrones. Nosotros detectamos 3 patrones. El patrón de temor que está sobre el límite, que tenía que ver con delitos. El patrón de temor que estaba en áreas que son áreas comunes, como por ejemplo, ese patrón de temor tenía que ver con actividades de consumo de drogas o consumo de alcohol, y este otro patrón que tenía que ver con actividad de pandillas. Fue tan interesante descubrir este límite de apropiación comunitaria que podía estar presente en toda la ciudad y que de alguna manera se podía comportar de distinta manera, que lo que hicimos fue tomar 9 muestras en el límite, muestras socioambientales, de variables sociales y ambientales, que son las muestras que se marcan acá. Y lo que hicimos fue observar distintas variables de visibilidad, de uso del suelo y de lazos comunitarios. Y en estas variables nos dimos cuenta que este límite, esto fue como lo más contradictorio, este límite era totalmente accepted. Y eso fue algo que nos llamó mucho la atención porque decíamos, pero ¿cómo es posible que el límite donde se localizan los delitos, los robos en el espacio público, y a veces la percepción de temor sea accepted? Porque tenía buena iluminación, tenía buenos campos visuales, no tenía en muchos lugares trampas, y nos dimos cuenta entonces que los 5 principios de accepted, de esta intervención de segunda generación, podían ser positivos o negativos, y que este accepted estaba en manos de los delincuentes. O sea, los delincuentes usaban accepted a favor. Entonces es muy importante porque esto nos desmitificó muchos temas, que cuando nosotros investigamos es importante saber quién ejerce la vigilancia natural, quién ejerce el mantenimiento, quién ejerce el reforzamiento territorial. Eso como un ejemplo de análisis de un caso. No sé qué les parece y qué pueden aportar, porque yo sé que muchos de ustedes ya han aplicado. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Maca. Hola, Carlitos. Hola, hola. Oye, no, solamente comentar algún par de cosas. Primero que nada, yo creo que es muy importante que todos valoremos toda la estrategia técnica y científica que tú has estado asociación, las impresiones, las encuestas de percepción de inseguridad. Yo creo que eso es algo por lo que tenemos que tratar, tenemos que empujar para poder llegar a eso. Pero muchas veces en las comunidades donde uno trabaja, y partiendo por la policía, hasta los datos son falseados. O sea, entregan información que no es verídica. La gente en las comunidades muchas veces tiene hasta temor de verdaderamente mostrar lo que sucede en un barrio. Se lo guardan de una manera muy, muy celosa, y es ahí donde el tema de los dibujos, por ejemplo, es fundamental, porque uno empieza a encontrar información que en una mesa de trabajo, en un focus group, nunca va a aparecer. Entonces, eso es fundamental, y ojalá que todos pudiéramos llegar a realizar un tipo de trabajo tan técnico como este que tú has estado explicando, que además lleva tiempo, porque a veces las intervenciones en las comunidades tienen que ser muy rápidas. O sea,